¿Alguna vez has leído algo que escribiste y no recuerdas haberlo escrito? No me refiero a notas rápidas que olvidaste, me refiero a párrafos enteros, páginas completas, escritas con tu letra, describiendo cosas que hiciste, lugares donde estuviste, conversaciones que tuviste, pero cuando las lees, cuando realmente intentas recordar, no hay nada, solo un vacío. Y lo peor es cuando empiezas a sospechar que esas cosas no pasaron todavía, que están escritas en pasado pero hablan del futuro, como si alguien estuviera documentando tu vida antes de que la vivas. Quédate hasta el final. Suscríbete ahora, porque lo que voy a contarte va a hacer que revises todo lo que has escrito, y cuando lo hagas, vas a encontrar cosas que no recuerdas. Cosas que todavía no han pasado. Cracovia 1918, el final de la Primera Guerra Mundial. Una ciudad devastada, hambrienta, llena de soldados que regresaban de un infierno que los había cambiado para siempre. En esa ciudad vivía un profesor de literatura llamado Józef Kowalski, 34 años. Soltero. Vivía solo en un apartamento pequeño cerca de la Universidad Jagellónica. Józef era un hombre metódico. Llevaba un diario desde que tenía 20 años. Escribía todas las noches antes de dormir. Anotaba sus pensamientos, sus actividades del día, reflexiones sobre los libros que leía. Era su forma de mantener la cordura en un mundo que se desmoronaba. Una noche de noviembre, mientras escribía su entrada diaria, notó algo extraño. En la página siguiente, la que debería estar en blanco, había algo escrito, con su letra, con su tinta. Pero Józef no recordaba haberlo escrito. Leyó las palabras. Describían el día siguiente. Describían que Józef despertaría a las 6 de la mañana, que se cortaría afeitándose, que en el camino a la universidad se encontraría con un antiguo estudiante llamado Marek, que tendrían una conversación sobre la guerra, y que Marek le pediría dinero prestado. Józef frunció el ceño. Quizá había escrito eso medio dormido y lo había olvidado. Quizá había estado tan cansado que su mente había divagado. Cerró el diario, se fue a dormir, y a la mañana siguiente despertó exactamente a las 6. Se cortó afeitándose, y en el camino a la universidad se encontró con Marek, un estudiante que no veía desde antes de la guerra, y Marek le pidió dinero prestado. Józef se detuvo en medio de la calle. Sintió que algo helado le recorría la columna. Sacó el diario de su bolso. Lo abrió en la página de ayer, y ahí estaba, todo escrito, exactamente como había pasado, palabra por palabra, como si alguien hubiera documentado el día antes de que sucediera. Esa noche, Józef no escribió nada. Dejó el diario cerrado sobre su escritorio. No quería tocarlo. No quería saber qué más podría aparecer, pero no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el diario, esperando, y a las 3 de la madrugada escuchó algo, el sonido de una pluma escribiendo, raspando el papel. Józef encendió la lámpara, miró el diario. Estaba cerrado, pero el sonido continuaba. Venía de adentro, como si alguien estuviera escribiendo entre las páginas. Józef abrió el diario. Lo abrió en la página de mañana, y lo que vio hizo que sus manos temblaran. Había una entrada nueva, escrita con su letra, describiendo el día siguiente, describiendo que Józef iría a la biblioteca, que buscaría un libro específico sobre folclore polaco, que encontraría una nota escondida entre las páginas, una nota que cambiaría todo. Józef cerró el diario de golpe. No iría a la biblioteca. No buscaría ese libro. Si el diario estaba prediciendo el futuro, entonces él simplemente no haría lo que decía, así de simple. Pero al día siguiente, sin saber por qué, sin poder explicarlo, Józef terminó en la biblioteca. No planeó ir. Solo se encontró ahí, como si sus pies lo hubieran llevado sin su permiso. Y se encontró buscando el libro.
un tratado sobre leyendas de los Cárpatos, y entre las páginas, exactamente donde el diario decía que estaría, encontró una nota, escrita en polaco antiguo. Decía: el que escribe su futuro está condenado a vivirlo. El que lee su destino no puede escapar de él. Joseph sintió que el aire se volvía denso. Salió de la biblioteca, corrió a su apartamento, abrió el diario, y ahí estaba, todo documentado: su visita a la biblioteca, el libro que encontró, la nota que leyó, todo escrito en pasado, como si ya hubiera sucedido. Pero había algo más, páginas y páginas escritas hacia adelante, describiendo días que aún no habían llegado, describiendo semanas, meses. Y cuando Joseph leyó esas páginas, cuando vio lo que estaba escrito, sintió que su estómago se retorcía, porque las entradas se volvían cada vez más oscuras. Describían que Joseph empezaría a comportarse de forma extraña, que perdería amigos, que la gente lo evitaría, que haría cosas que no entendería. Y al final, en la última entrada escrita, fechada 3 meses en el futuro, había algo terrible, una descripción de su propia muerte. Joseph se vería caer desde la ventana de su apartamento. Un accidente, decía, pero las palabras sugerían otra cosa. Sugerían que él mismo saltaría. Escucha esto con mucha atención. Joseph intentó detenerlo, intentó romper el patrón. Cada día, cuando el diario predecía algo, él intentaba hacer lo opuesto. Si decía que iría al mercado, se quedaba en casa. Si decía que hablaría con alguien, evitaba a esa persona. Pero no importaba lo que hiciera. Al final del día, cuando revisaba el diario, descubría que había hecho exactamente lo que estaba escrito, como si no tuviera control real sobre sus acciones, como si estuviera siguiendo un guión que alguien más había escrito. Y lo peor es que empezó a notar algo. Las entradas no solo describían acciones, describían pensamientos. Pensamientos que Joseph no había tenido todavía, pero que inevitablemente tendría. El diario sabía lo que él pensaría antes de que lo pensara. Sabía cómo se sentiría antes de que lo sintiera, y eso significaba algo horrible. Significaba que Joseph no era libre, que nunca lo había sido, que su vida entera estaba escrita en algún lugar, y él solo estaba actuándola. Joseph intentó quemar el diario, lo puso sobre la estufa, encendió un fósforo, pero no pudo dejarlo caer. Sus dedos no respondían. Y cuando finalmente logró soltarlo, cuando el fósforo tocó el papel, la llama se apagó, como si algo invisible la hubiera soplado. Joseph intentó otra vez, y otra. Pero el diario no se quemaba, no se rasgaba, no se destruía. Era como si estuviera protegido, como si algo quisiera que existiera. Las semanas pasaron. Joseph siguió viviendo cada día exactamente como estaba escrito, y cada noche, cuando revisaba el diario, encontraba nuevas entradas, más días escritos hacia adelante, más detalles de su futuro, y la fecha de su muerte se acercaba. 3 meses, 2 meses, 1 mes, y Joseph empezó a cambiar, empezó a hacer cosas que no entendía, cosas que estaban escritas. Empezó a alejarse de las personas, a encerrarse, a obsesionarse con el diario. Y entonces, una noche, leyó algo que no había visto antes, una entrada que hablaba de otra persona, de una mujer llamada Ana, una mujer que Joseph conocería en una semana, una mujer que lo amaría, que intentaría salvarlo, pero que fracasaría, y que después de la muerte de Joseph, ella encontraría el diario y empezaría a escribir en él, y su vida también quedaría atrapada en las páginas. Joseph sintió terror, no por él, sino por esa mujer que aún no conocía, porque si el diario tenía razón, si todo lo que estaba escrito se hacía realidad, entonces estaba condenando a alguien más. Decidió que tenía que romper el ciclo, tenía que encontrar una forma de detenerlo, y la única manera que se le ocurrió fue no conocer a Ana,
no estar donde el diario decía que estaría, no darle la oportunidad al destino. Pero una semana después, Józef se encontró caminando por la calle Florianska, sin planearlo, sin saber por qué, y chocó con alguien, una mujer, joven, de ojos verdes. Y cuando ella lo miró, cuando sonrió y dijo, «Perdón», Józef supo que era Ana, y supo que no podía escapar. Hablaron, tomaron café, y Józef sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Quizá el diario estaba equivocado, quizá podía cambiar las cosas. Pero esa noche, cuando abrió el diario, encontró la descripción exacta de su encuentro, y algo más, una nota nueva, escrita con su letra, pero que él no recordaba haber escrito. Decía, «Hoy conocí a la mujer que morirá por mi culpa». Józef se levantó de la silla, tiró el diario al suelo, gritó, pero nadie lo escuchó. Y cuando recogió el diario, cuando lo abrió de nuevo, había más páginas escritas, páginas que describían cómo Ana intentaría ayudarlo, cómo Józef le contaría sobre el diario, cómo ella no le creería al principio, pero cómo eventualmente vería la verdad, y cómo, en un intento desesperado por salvarlos a ambos, intentaría destruir el diario, y fracasaría, y moriría. Józef no le dijo nada a Ana, no le habló del diario, intentó alejarla, pero ella insistía, quería verlo, quería ayudarlo, y exactamente como estaba escrito, un día Ana encontró el diario, lo leyó, y vio su propio futuro escrito ahí, y en lugar de huir, decidió quedarse, decidió pelear, pero no importó, porque el diario siempre ganaba, y la fecha de la muerte de Józef llegó. 3 de febrero de 1919. Józef despertó esa mañana sabiendo lo que pasaría, sabiendo que a las 5 de la tarde se subiría a la ventana de su apartamento, y que caería, y que Ana estaría ahí, viendo, gritando, pero sin poder hacer nada. Y exactamente como estaba escrito, Józef se encontró de pie frente a la ventana abierta, con Ana detrás de él, rogándole que no lo hiciera, pero sus pies se movían solos, sus manos abrían la ventana, y entonces, justo antes de saltar, Józef escuchó algo, una voz. Venía del diario, una voz que decía, «No estás saltando, estás siendo empujado por las palabras, por el destino, por la historia que ya fue escrita, y no hay forma de cambiarla. Porque no eres el autor de tu vida, solo eres el personaje». Józef saltó, Ana gritó, y cuando todo terminó, cuando la policía llegó, cuando revisaron el apartamento, encontraron el diario, lo abrieron, y lo que vieron los hizo retroceder, porque las páginas seguían escribiéndose, solas, con tinta invisible que aparecía ante sus ojos, describiendo lo que Ana haría después, cómo lloraría, cómo se obsesionaría con el diario y cómo eventualmente ella también terminaría en esa ventana. El diario fue confiscado, sellado, enviado a los archivos de la universidad, pero desapareció. Nadie sabe cómo, solo se fue. Y hay reportes. Reportes de personas que han encontrado diarios viejos en mercados de antigüedades, diarios que contienen entradas que no escribieron, entradas que describen su futuro, y todos los que los encuentran terminan igual, viviendo cada palabra, sin poder escapar. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Llevas un diario? ¿Escribes tus pensamientos? ¿Has revisado páginas antiguas y encontrado cosas que no recuerdas escribir? Porque a veces, cuando escribes sobre ti mismo, cuando documentas tu vida, abres una puerta entre lo que eres y lo que serás, y algo puede cruzar esa puerta, algo que empieza a escribir por ti, algo que conoce tu futuro mejor que tú. Si alguna vez has encontrado palabras en tu diario que no escribiste, si alguna vez has leído algo que describe el día siguiente antes de que pase, si alguna vez has sentido que tu vida está siguiendo un guión,
Escribe en los comentarios una palabra: escrito. Solo eso. Porque necesito saber cuántos tienen diarios que saben demasiado. Y si conoces a alguien que escribe compulsivamente, alguien que documenta cada detalle de su vida, alguien que está obsesionado con el pasado y el futuro, comparte esto con esa persona. Pero adviértele. Dile que algunos diarios no son registros, son profecías. El apartamento donde murió Joseph fue demolido en 1950. Pero antes, los trabajadores reportaron algo extraño. Dijeron que encontraron palabras escritas en las paredes, con tinta, describiendo cosas que aún no habían pasado, describiendo la demolición, describiendo lo que construirían después, y describiendo las muertes de algunos de los trabajadores, muertes que sucedieron exactamente como estaba escrito. Esta noche, antes de dormir, si tienes un diario, ábrelo, ve a la última página, a la que debería estar en blanco, y mírala bien, porque si encuentras algo escrito ahí, algo que no recuerdas escribir, entonces ya es tarde. Entonces tu futuro ya está decidido, y lo único que puedes hacer es vivirlo, palabra por palabra, hasta el final. Y cuando llegues a la última página, cuando leas la última entrada, vas a saber exactamente cómo y cuándo vas a morir, y no podrás hacer nada para evitarlo. Duerme tranquilo, si tu historia lo permite.